Es una de esas obras que parece llevar con nosotros desde siempre, y han sido varios los gobiernos y ministros que han dado fechas y prometido su culminación. Pero parece que esta vez sí que sí. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estará conectado con toda la red de alta velocidad española en 2026. Un hito cuyos detalles te cuento en este vídeo. Todo parece indicar que, a pesar de las dudas o dificultades que se ha encontrado este proyecto desde hace muchos años sobre la mesa y en obras de ejecución no poco tiempo, estará listo como ya estaba anunciado el próximo año. Una conexión extra para el gran aeropuerto del país que reforzará la intermodalidad de la infraestructura aérea, sumándose al bus, metro o cercanías, y donde dicho ministerio, a través de Adif, está invirtiendo 63 millones de euros. Un nuevo acceso que, al contrario de lo que muchos críticos aseguran para atacarlo, estará pensado no para los madrileños, sino para el resto de viajeros del país, que contarán con un acceso directo y sin ningún tipo de transbordos desde sus puntos de origen o destino. El ministro aseguraba que contar con una parada de tren de alta velocidad en la Terminal 4 contribuirá a optimizar los tiempos de viaje y la comodidad para los usuarios, aumentando la eficiencia y competitividad de los trayectos intermodales. Para ello se está terminando de construir una nueva línea de ancho estándar entre la cabecera norte de la estación Madrid-Chamartín y el túnel de acceso al aeropuerto de 3,5 kilómetros, donde se aprovechará parte de la línea de cercanías ya existente entre la estación y la T4, trabajos de gran complejidad ya que se realizan manteniendo en servicio la línea de cercanías y donde en 2026 se acabarían las obras así como las pruebas necesarias para su puesta en funcionamiento. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El ministro daba la noticia durante una visita realizada hace escasos días al aeropuerto madrileño con el comisario europeo de transporte tras una reunión en el ministerio donde trataron asuntos de interés común en materia de transporte, como la importancia del despliegue de las conexiones transfronterizas para el desarrollo y la cohesión de la Unión Europea, y donde, como ya informamos en otro vídeo en la convulsa semana pasada, se habló de tratar de acelerar lo máximo posible la esperada línea de alta velocidad entre Madrid y Lisboa. Un aeropuerto madrileño que ya acogió la friolera de 66 millones de viajeros en el pasado año y que se espera aún de para más, y que con esta conexión supondrá una manera más rápida y cómoda para muchos pasajeros de todo el país para poder acceder a sus instalaciones. Visita donde también asistieron el secretario de Estado, José Antonio Santano, el presidente de Adif, Pedro Marco, y el presidente de AENA, Maurici Lucena. Recordemos que el nuevo tramo de ancho estándar en construcción de 3,5 kilómetros conectará con la línea de triple hilo del túnel bajo la autovía A1 y con la vía doble desde este túnel hasta el acceso a Barajas. También se adaptará la vía en el interior del túnel norte del aeropuerto para implementar el triple hilo en su totalidad, unos trabajos donde también se incluye el despliegue de los equipos y sistemas de señalización para la nueva conexión, enclavamientos, bloqueos y circuitos de vía, así como el sistema de control y mando de tren ASFA, entre otros. Los próximos trabajos previstos se centran en la ejecución de la capa de subbalasto, las cimentaciones y postes de catenaria, el montaje de vía en balasto y la instalación de los primeros aparatos de vía. Además, en paralelo se irán realizando trabajos de programación e instalación en campo de los equipos de control, mando y señalización. Unas obras que cuentan con financiación de fondos europeos y que ya ha dejado atrás otras fases como el montaje de vía en placa en el tramo entre Chamartín y Fuente de la Mora, las arquetas y los cruces de canalización para las instalaciones de control, mando y señalización, o varias estructuras para los progresos de todo el tramo, que de momento, para evitar riesgos innecesarios, no se acaba de concretar un mes o fecha aproximada, para, como todo indica, si los trabajos siguen al ritmo adecuado, tanto el final de las obras como las pruebas, como la puesta en funcionamiento de la estructura, que va acompañada de los progresos en la ampliación y modernización de Chamartín, estarán listos a lo largo de 2026, por lo que habrá que esperar un poco más para tener más concreciones, así como comprobar el impacto que tendrá una obra no carente de polémica. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.